Es un placer saludarles en este espacio dedicado a conocer, debatir e investigar sobre la geografía y su relación con los ecosistemas hombre-tierra. Hoy el programa estará dedicado a los mapas y los sistemas de información geográfica que nos permiten representar en un plano a la geografía y sus 360 grados. La creación y el estudio de los mapas responde a la ciencia llamada cartografía. Desde los inicios de las civilizaciones de la antigüedad se comenzaron a desarrollar la cartografía para poder realizar estas representaciones del terreno en un plano. Conozcamos ahora cómo fue el origen de esa cartografía. Para identificar los primeros mapas tendríamos que remontarnos a la prehistoria, cuando nuestros más remotos ancestros ya utilizaban las paredes de sus cuevas para elaborar croquis de las zonas donde cazaban. Con el desarrollo de las grandes civilizaciones, los estudios astronómicos y matemáticos impulsaron los primeros pasos de la cartografía. Pero con la llegada de la Edad Media, se produce un retroceso del saber cartográfico que acaba perdiéndose en una interpretación teológica del mundo. Los símbolos toman protagonismo, en detrimento de una cartografía más acorde con la realidad. Frente a esta interpretación se sitúa la de un Islam heredero de la tradición grecolatina, que consiguió un notable desarrollo científico en materias afines a la cartografía, como las matemáticas, la astronomía o los relatos de viajes. A finales de la Edad Media, el impulso de la navegación consigue un espectacular desarrollo. Esto provoca el verdadero despegue de la cartografía en Europa occidental. En este momento, el desarrollo y mejora de utensilios como el astrolabio, la brújula, guías descriptivas o cuadernos de bitácora fueron decisivos para la proliferación de los primeros portulanos, verdadero hito en el desarrollo de la cartografía. Esta fue una época de grandes descubrimientos, de nuevos mundos, de hombres emprendedores. Con ellos aparecieron los primeros mapas mundi, que poco a poco fueron mejorando en precisión, al tiempo que se desarrollaron nuevas formas de representar la Tierra en planos. El decisivo impulso de las técnicas cartográficas se produce ya en el siglo XIX. Todos estos avances favorecieron un creciente interés por lo local, que a nivel cartográfico se tradujo en el nacimiento de la cartografía topográfica. De este modo, los mapas, que en un principio surgieron como un modo de comunicación burdo y esquemático, se fueron convirtiendo en todo un lenguaje,
sujeto a multitud de normas, técnicas y convencionalismos que dieron lugar a conceptos fundamentales en lo que hoy conocemos como cartografía. Los sistemas de proyección son la solución geométrica para trasladar la curvatura terrestre a un papel plano. Para conseguirlo, es necesario alterar las formas, las superficies, las distancias o los ángulos. Según se modifique uno u otro elemento, tendremos un tipo de proyección que dará lugar a un modo de representación diferente de la realidad geográfica. El sistema oficial de representación en la cartografía española es la cuadrícula UTM, una pieza formada a partir de un cilindro de 6 grados de longitud tangente al elipsoide en su recorrido por un meridiano. Las coordenadas geográficas nos permiten identificar en un mapa cualquier punto situado sobre la superficie terrestre mediante su localización, a través de unos ejes denominados meridianos y paralelos. Para ello, se utiliza como referencia la latitud y la longitud, parámetros que indican la distancia de un punto cualquiera de la superficie terrestre al ecuador y al meridiano cero, respectivamente. La escala es el proceso que nos permite reducir proporcionalmente la realidad un número de veces para representarla en un mapa. La escala suele aparecer en los mapas de dos formas: bien como una línea dividida en unidades de longitud, bien como números en forma de fracción. Una escala 1/10.000 indicará que un centímetro en el mapa equivale a 10.000 centímetros, o sea, 100 metros en la realidad. Cuanto mayor es el denominador de la fracción, mayor es la reducción que se hace de la realidad y, en consecuencia, menor será el detalle con que ésta se representa. Es lo que entenderíamos como una escala pequeña. Por el contrario, cuanto menor sea la reducción, mayor será la escala representada en un mapa. La semiología gráfica nos permite establecer las reglas para la asignación de las líneas, signos, símbolos, colores y rótulos. Todo esto permite identificar y abstraer los elementos del medio que se quiere representar. El primer paso en el proceso de elaboración de un mapa hasta llegar a nuestras manos no es otro que reconocer el terreno. Esto se consigue a través de un vuelo fotogramétrico, con el que se realiza una primera cobertura fotográfica de la zona a cartografiar. Un avión equipado con los últimos adelantos tecnológicos realiza varias pasadas paralelas sobre la zona. El resultado es una secuenciación de fotogramas que radiografían el terreno. En un segundo paso, se ordenan los fotogramas por pares, con cierto solapamiento, de forma que posibiliten una perspectiva estereoscópica. La finalidad es conseguir la sensación de relieve o profundidad a través de la integración de los distintos ángulos de visión de las imágenes, igual que hace el cerebro con la perspectiva que ofrece cada uno de los ojos. El tercer paso es el tratamiento de las imágenes estereoscópicas obtenidas al trabajar con los pares fotográficos. El resultado es una visión tridimensional del territorio y de sus elementos. Esta fase se completa con un apoyo fotogramétrico de las imágenes, donde se determinan las coordenadas de una serie de puntos de control reconocibles en el campo e identificables en las fotos. Esta labor ha sido facilitada por el uso del GPS, un sistema americano de posicionamiento por radio. El GPS, al igual que Galileo, el futuro sistema europeo, es alimentado por una constelación de satélites que en cualquier momento permite determinar nuestra posición exacta en el planeta con la única ayuda de un receptor no mayor que un móvil. La siguiente fase es la de restitución, proceso por el que se pasa de la foto al mapa, obteniéndose una primera versión que se corrige en base a detalles adquiridos en trabajos de campo. Con esto, el mapa queda listo para la última fase, integrada por el diseño y su posterior impresión o edición en soporte digital, que supone el paso definitivo antes de llegar a nuestras manos. El relieve y sus elementos se representan mediante unas líneas imaginarias que unen puntos situados a la misma altura, a las que llamamos curvas de nivel. Su simple observación nos puede dar una idea de lo accidentado del relieve. Cuanto más abrupto, más juntas estarán las curvas. Cuanto más llano, más separadas. Es lo que conocemos como orografía del terreno. Para representar la hidrografía se usan líneas y polígonos.
Las líneas continuas o discontinuas diferencian los cursos de agua permanentes o no, respectivamente. En cambio, con los polígonos se dibujan láminas de agua como mares, lagos o embalses. La vegetación y los usos del suelo se simbolizan con letras indicativas del tipo de cobertura vegetal o aprovechamiento. El hábitat, tanto si es concentrado, ciudades, pueblos o núcleos de población, como si es disperso, cortijos, cuevas o casas de campo, también aparece recogido en forma de pequeños polígonos. Las vías de comunicación se representan atendiendo a características como su tipología, es el caso de carreteras, vías férreas o caminos, su jerarquía, distinguiendo entre doble o simple trazado, o su titularidad. La identificación de los parajes, accidentes geográficos o núcleos de población se realiza a través de sus nombres. Es lo que conocemos como toponimia. Toda la historia que pudiéramos contar sobre la cartografía la muestran los propios mapas y sus primeras representaciones. Ya luego, con el avance tecnológico, fue evolucionando hasta el desarrollo que tenemos en la actualidad. Veamos un poco de esa historia contada por los propios mapas. Los mapas, los ojos de la historia. Desde los esbozos en la arena de las primeras civilizaciones hasta los actuales mapas en 3D, la historia de la cartografía permite entender cómo el ser humano ha ido descubriendo, ampliando y transformando su visión del mundo a lo largo de los siglos. Algunos de los atlas disponibles en la BDH nos permitirán trazar esta línea histórica. Hallado a finales del siglo XIX, el mapa del mundo babilonio es el mapa más antiguo del que se tiene noticia hasta la actualidad. Se exhibe en el British Museum y se le considera el primer mapa del mundo. Expresado en escritura cuneiforme, tiene 2500 años de antigüedad. El mapa es un diagrama de la cosmología babilónica. El centro del mundo, representado en esta tablilla, es Babilonia, cuna de la civilización. El mapa perdido de Anaximandro es, además del primer mapa mundi de la historia cartográfica, el primer aporte geográfico a la racionalidad científica, según los expertos. La descripción realizada por el famoso historiador griego Heródoto nos permite conocer cómo era este mapa, ya que no se conserva de él ningún ejemplar. Es el primero que intenta establecer proporcionalidad al mundo conocido. Visualmente, es parecido al anterior en la manera redondeada en que presenta el mundo. Babilonia deja de ser el centro. El mar Mediterráneo, Grecia y el antiguo reino de Israel asumen el protagonismo. En el siglo II a.C. se confeccionó el primer mapa del mundo con un sistema de meridianos. Eratóstenes de Cirene divide la Tierra en diferentes departamentos, de norte a sur y de este a oeste. Los mapas de Ptolomeo tienen una gran influencia en la cartografía posterior. Sus mapas incorporan un sistema de latitudes y longitudes. Fueron reconstruidos a partir del hallazgo de su manuscrito Geografía, digitalizado en BDH. El griego fue el primer cartógrafo en representar el mundo de manera sistematizada. Tuvimos que esperar hasta la época medieval para ver representados los accidentes geográficos. El geógrafo Al-Idrisi, en la tábula rogeriana, empezó a representar el mar y las montañas. Otro documento a destacar, con una alta carga ideológica y religiosa, es el mapa de Hereford, donde se aprecia la ciudad de Jerusalén en el centro. En la parte superior vemos un pantocrátor dominando el mundo y el paraíso terrenal. También podemos observar figuras de seres fantásticos y elementos clásicos. El mapa se conserva en la Catedral de Hereford, localidad al oeste de Inglaterra. La importancia de la ciudad santa de Jerusalén en la Edad Media es enorme. Multitud de documentos de la BDH, como el Mapamundi de Beato de Liébana, así lo explican. La primera vez que se representa América, inequívocamente, en un mapa es en 1500. El documento se realizó en Cádiz. El mapa se encuentra en el Museo Naval de Madrid y está disponible en diversos documentos de la BDH. En él se ve Eurasia separada de América por el Océano Pacífico. También se representan América del Sur y América del Norte como dos continentes autónomos. El mapa, obra de Juan de la Cosa, fue realizado para mostrar los nuevos descubrimientos de ultramar a los reyes católicos. A principios del siglo XVI, Diego Rivero confeccionó el que se considera como el primer mapa científico. El mapa tiene una clara influencia del viaje alrededor del mundo de Elcano y Magallanes. La documentación en la BDH sobre estos viajes es amplia y detallada. Pero el verdadero triunfador fue el Mapamundi de Gerardus Mercator.
En 1569 se publicó el documento, que fue una revolución en la navegación a partir del siglo XVI. Su gran aportación al estudio cartográfico queda manifiesta en la importante colección de atlas flamencos disponible en la BNE y en la BDH. También en el siglo XVI se publicó el primer atlas, el Theatrum Orbis Terrarum, redactado por Abraham Ortelius. Este importante atlas también está disponible en la BDH. Los siglos XVIII y XIX fueron de afianzamiento de una imagen que ya no se completaría hasta el siglo XX. J. Cook y Malaspina, entre otros, avanzan con sus exploraciones en la creación y comprensión de la imagen del mundo. Cabe destacar al cartógrafo español Tomás López. Su obra, digitalizada en la BDH, es un buen ejemplo de este cambio de paradigma. A mitad del siglo XIX, James Gall publicaba un mapa que representaba proporcionalmente todos los continentes y que, posteriormente, popularizó Arno Peters, dando una imagen del mundo muy distinta a la que conocíamos. Y es que la proyección Peters trata de huir de la imagen eurocéntrica del mundo, manteniendo la superficie real de los países, pero modificando las formas y las distancias. Actualmente, tenemos acceso a la Tierra en 3 dimensiones gracias a herramientas como Google Earth, que nos ofrece mapas de la Tierra a partir de la combinación de imágenes satélite, fotografías aéreas y sistemas de información geográfica en un globo terráqueo de 3 dimensiones. Todas estas innovaciones están basadas en la proyección de Mercator del siglo XVI. La pregunta es, ¿cuál será el próximo punto de inflexión? Como en el mundo, la historia de la cartografía cubana comienza con la primera aparición de nuestro archipiélago en un mapa. Esto ocurrió en 1500 cuando el célebre cartógrafo Juan de la Cosa realiza su mapa de sus viajes al Caribe, donde muestra la situación geográfica de Cuba, demostrando su incuestionable insularidad. Para continuar hablando de la cartografía y su evolución en Cuba y en el mundo, me acompaña el doctor en ciencias Josbel Gómez Torres, profesor titular de la Universidad de Artemisa y además profesor de cartografía. Bienvenido a nuestro programa. Ahora vamos a comentarles de que ya hemos visto la evolución de la cartografía a nivel mundial e introducimos su evolución en Cuba con el primer mapa donde aparece Cuba, que fue el mapa de Juan de la Cosa. Me gustaría que nos introdujera también, después de Juan de la Cosa, cuáles fueron los avances de la cartografía en Cuba. Evidentemente, la cartografía, después del descubrimiento de los mapas que hizo Juan de la Cosa, después de Cristóbal Colón, evidentemente fue un desarrollo, auge de la cartografía. Muchos cartógrafos, incluso con el descubrimiento de Humboldt, se evidenció la insularidad de nuestra isla con grandes aportes. Juan Miguel de la Torre también aportó grande a la cartografía cubana con los mapas topográficos que hizo en aquel entonces. Ya después, con la intervención norteamericana, con fines políticos y económicos, la cartografía militar evidenció y se desarrolló con esos fines y en este sentido se crearon muchos mapas topográficos, uno en 10.000, uno en 50.000, que sirvieron de base para todo el desarrollo económico y natural del país. Hay que dar como significativo que estos mapas en las intervenciones, el fin que tenían era evidenciar los recursos naturales que tenía la isla y para así aprovecharlos de una manera eficiente en las ideas y las conquistas que tenían hacia Cuba. Posteriormente, ya con el triunfo de la Revolución, evidentemente, y la creación de la Asociación de Geografía de Cuba, la Academia de Ciencias de Cuba, el Instituto de Geodesia y Cartografía, con ayuda de la antigua Unión Soviética, el desarrollo de la cartografía tuvo un auge esencial. Se hicieron mapas, cartas y planos topográficos muy importantes en la isla, y obras como el Atlas Nacional del 20 aniversario en los años 80, fue un auge de la cartografía. Se hicieron mapas desde el punto de vista temáticos importantes como los de demografía, el Atlas biográfico de José Martí, las rutas del Che, o sea, que se evidenció un auge de la cartografía. Así el Instituto de Geodesia y Cartografía, también con el Instituto de Geografía Tropical, actualmente lanzó el nuevo Atlas Nacional 50 aniversario,
que tiene una gran mayoría o tiene una popularidad en riqueza de los mapas, porque evidencia toda la cultura geográfica que tiene el país evidenciada en los mapas, recordando siempre que el mapa es la base esencial del aprendizaje geográfico. El propio ALTRA 60 aniversario da el traste del gran avance tecnológico que hay en la actualidad con los sistemas de información geográfica y la importancia que tienen para la sociedad. Coméntenos un poco qué son los sistemas de información geográfica y qué importancia poseen en la actualidad para la sociedad. Bueno, evidentemente la cartografía hoy es llamada la ciencia de la información geográfica, debido a que hoy las tecnologías de la información geográfica han llenado todo el andamiaje cartográfico a nivel mundial, ya que hoy los sistemas de información geográfica que componen o son parte de esas tecnologías de la información geográfica trabajan con la información georreferenciada, con la información espacial, y esa información espacial hoy está destinada a hacer cambiar la idea de que un mapa que antiguamente lo hacíamos analógico al mapa digital. Hoy la información cada vez más es más cerca de nosotros, dado que las tecnologías se trabajan hoy con satélites, se trabajan hoy con tecnologías de la fotogrametría allá de punta, con imágenes satelitales, y eso permite hacer estudios profundos de la dinámica de la superficie terrestre. Los sistemas de información geográfica, como su nombre lo indica, es una información geográfica referenciada que estudia, analiza, manipula a través de expertos de software, de procedimientos que son sus componentes, trabajar esa geoinformación que proviene del espacio. Eso da pie a que su aplicación sea amplia. Hoy estamos hablando de que los fenómenos con el sistema de información geográfica permite, y uno de sus objetivos es la toma de decisiones de muchos profesores, de muchos gobernantes, de muchas instituciones, porque permite un análisis integral del territorio. Esto nos permite a nosotros, decía anteriormente, que dentro de sus aplicaciones está los estudios ambientales, el estudio a profundidad de los espacios marinos, estudios de terremotos, eventos extremos, estudios de catastro, tendencias de la tierra. Su uso es muy amplio en la agricultura, en los estudios de población, en los estudios de las dinámicas internas de la superficie, incluso también de los estudios que hay dentro, fuera de la superficie terrestre. Ahí evidencia también que estos sistemas de información geográfica manipulan datos georreferenciados, que es su característica fundamental, y que representan mediante sus atributos y entidades que son, ya sea por un modelo vectorial o raster, que son sus dos manifestaciones de hacer mapas digitales, las diferencias, los movimientos del terreno, las aplicaciones que hay hoy en la tecnología de punta en función del estudio más dinámico de la superficie terrestre. Lo que sí queda claro es la importancia que tienen los sistemas de información geográfica en la vida cotidiana. Queremos agradecerle al doctor en ciencias Josbel Gómez por acompañarnos hoy en el programa. Hoy en nuestra sección de literatura geográfica estaremos compartiendo con ustedes el siguiente libro titulado Cartografía y editado por la editorial Félix Varela en el año 2019. Es producto de un grupo de autores especialistas en cartografía donde tenemos la gran coincidencia que uno de estos especialistas nos acompaña hoy en el programa, que ya lo vieron en la sección de Geodebate, que es el doctor en ciencias Josbel Gómez, profesor de la Universidad de Artemisa. Nuevamente bienvenido, profesor, qué bueno que pueda estar acá con nosotros compartiendo y hablándonos un poco más sobre el libro de cartografía. Bueno, el texto de cartografía constituye una ampliación del libro anterior, Apuntes de trabajo con mapas. Este es un libro que está destinado a la formación del licenciado en Educación Geográfica. Es su libro de texto base para la asignatura o la disciplina Cartografía y Sistema de Información Geográfica. En su estructura, los autores pensamos en la introducción del decursor de la cartografía a nivel mundial y en Cuba, el tema de los mapas y sus particularidades, el tema de las coordenadas geográficas y cómo el proceder de ellas dentro del trabajo con los mapas. También, a su haber, el sistema de trabajo con el mapa topográfico,
fundamentalmente en el cálculo de distancia, cálculo de área, y un último tema que tiene también gran importancia es el tema de los sistemas de información geográfica, que tiene una importancia vital en la actualización de los contenidos que se dan dentro de la disciplina cartografía, y que era una necesidad de incluirlos, ¿no?, o introducir estos temas dentro de la formación del licenciado en geografía. Una vez también que tiene este libro unos anexos importantes que están referidos a los nombres geográficos, al estudio de la lectura de mapas como habilidad trascendental, y termina el libro con los aportes de otros compañeros que han abordado este tema de la cartografía en Cuba. Muchas gracias por toda la información brindada acerca del libro de cartografía, que lo pueden consultar en la propia editorial Félix Varela y en su sitio web. Nuestra sección en redes tiene como sugerencia de hoy varias páginas y grupos de Facebook relacionadas con la cartografía. Una de ellas es la página titulada Mapas Inteligentes, donde se muestra y divulga la importancia del conocimiento geográfico a través de los mapas. Otra página se llama Cartografía Digital, dedicada a cómo trabajar con la cartografía digital y los software para su trabajo. Y por último, la página del grupo empresarial GeoCuba, empresa cubana dedicada a brindar soluciones geoinformáticas de excelencia y alta profesionalidad en la geodesia cubana. La humanidad ha inventado 3 grandes formas de comunicación: el idioma, la música y los mapas. Así nos estamos despidiendo, reconociendo la importancia del mapa para representar nuestra geografía y sus 360 grados.